Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar ahora sí con el curso de instrumentación industrial, siendo ya las 6:15, hoy 27 de abril. Sesión número 2 sería, sesión número 2. La primera semana hemos visto ya eh, cuestiones teóricas relacionadas a lo que es la instrumentación, por ahí unos términos, como ejemplo el error, el rango, etcétera, y cómo se producen también algunos errores más comunes dentro del proceso de instrumentación. Para el día de hoy tenemos programado lo que es la parte de neumática. Ya tienen el software en el aula virtual para que lo descarguen. Primero vamos a terminar con unas diapositivas por ahí complementarias a la clase de la semana pasada. Son 4 o 5 diapositivas nada más. Luego pasamos a ver teoría dentro de lo que es neumática para que tengan una base, conozcan cómo denominar a ciertos elementos neumáticos y los puedan ubicar también dentro del software de Fluid Sim. Vamos a ver por ahí algunas notaciones, por ejemplo, de qué se trata cuando hablan de una válvula 3.5, una válvula 3.2, para que se pueda comprender esa parte. Entonces, iniciemos con lo que viene a ser las diapositivas pendientes. Ahora vamos a compartir toda la pantalla. Buenas tardes, vamos a... Ok, no hay problema si su audio está mal al momento de tomar la lista, lo escriben nada más en el chat. Todavía vamos a esperar unos 15 minutos más. Terminamos las diapositivas faltantes de la sesión de la semana pasada y tomamos la asistencia. Ok, vamos a continuar con estas diapositivas restantes. A ver, son algunas definiciones adicionales, ¿ok? Algunas definiciones adicionales. Entonces, vamos a ver lo que es la exactitud. Cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes su valor verdadero, en este caso es 3.5 voltios, por ejemplo, 3.5 voltios, es el valor verdadero teórico que deberían tener o al cual deberían llegar al momento de realizar una medición. Ustedes obtienen 3.45, por ejemplo, es un valor que se acerca mucho, se puede considerar muy exacto, está muy, muy cercano al valor verdadero o al valor teórico que ustedes deberían tener. Si obtienen un 2.8, por ejemplo, 2.7, esa medición no tiene exactitud, está muy lejano al valor verdadero. Entonces, a eso se considera exactitud, al valor más próximo al valor verdadero. Entonces, se menciona ahí que también se puede llamar al grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de conformidad independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de un instrumento y una curva característica especificada, posicionada de tal modo que se reduce al mínimo dicha desviación máxima. ¿Cuándo se considera que una medición tiene exactitud? Cuando bordea los más o menos 0.5% de, en este caso, de diferencia con respecto a la medición verdadera, el valor verdadero, el valor ideal. Más o menos 0.5% porque puede ser tanto hacia arriba de la medición o hacia abajo de esa medición. No hay ningún problema en ese sentido, solamente sería un valor por exceso o por defecto. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. La exactitud define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente un año. Y normalmente un año.
después hay que realizar ciertas calibraciones. La exactitud se da en términos de inexactitud también, es decir, un instrumento de temperatura, se menciona ahí como un ejemplo, de 0 a 100 grados con temperatura del proceso de 100 grados, o sea, el valor ideal debe ser 100 grados, y que marca 99.98 grados, se aproxima al valor real, en este caso en un 0.02 grados, que vendría a ser su inexactitud. O sea, cuando hablamos de exactitud, estamos hablando de qué tan próximo al valor ideal o verdadero pues está nuestra medición. Pero también se puede leer en términos de lo contrario, que sería inexactitud. O sea, qué tan inexacto es con respecto al valor verdadero. Si mi valor verdadero debe ser 100 grados, ¿ok? Mi valor ideal debería ser 100 grados, pero en este caso debería ser 100 grados, pero estoy midiendo o me marca a mí el valor real cuando yo voy con instrumento de medición 99.98. Entonces estoy teniendo una inexactitud de 0.02 grados. ¿Ok? 0.02 grados. Por lo tanto, hay varias formas de expresar la exactitud. Ahorita hemos visto un ejemplo, por ejemplo, en este caso, relacionado a lo que es totalmente lo opuesto, la inexactitud, pero también se puede medir a través de la inexactitud cuánto es la diferencia, en este caso, entre el valor ideal y el valor medido. Tanto por ciento del alcance, el campo de la medida, lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el instrumento de temperatura con rango de medida de 100 a 200 grados, se hace su rango de medida de 100 a 200 grados, para una lectura de 150, que debería estar más o menos a la mitad, y una exactitud de más menos 0.5%, el valor real de la temperatura estará comprendido entre 150 más menos 0.5 multiplicado, dice, por, en este caso, eh, la división entre el límite superior entre el límite inferior, obteniendo 150 más menos 1. O sea, más menos 1. Es decir, o puede variar entre 149 y 151. ¿Cómo se obtiene este valor? Pues a través de lo que viene a ser el campo de medida o el rango. Acá se está calculando como la división, en este caso de 200 entre 100, obteniendo el valor de 1 y este 1 sumándolo a lo que viene a ser los 150, que era la lectura que debería arrojar, obteniendo como límites permitidos para esta exactitud, que tiene más o menos 0.5%, el valor de 149 grados en la parte inferior y 151 en la parte superior. ¿Ok? Entonces, eh, se puede determinar a través de lo que viene a ser el alcance. Luego también directamente en unidades. Aquí en el ejemplo A, por así decirlo, que está en 2%, nos dan el dato de la exactitud, pero en porcentaje. ¿Ok? Nos entregan en porcentaje. Y nosotros lo obtenemos después más menos 1, acá sería un grado, ¿no? O sea, más menos un grado. Es lo que finalmente obtenemos al calcular cuál es ese rango. Más menos 1, o sea, si es 150, menos un grado, 149, más un grado, 151. Este es en el caso que nos dan como porcentaje, entonces nosotros tenemos que calcularlo. Conociendo cuál es el rango de medida, aplicamos la división y multiplicamos por el porcentaje, obtenemos ese valor más menos 1 para la exactitud. Pero nos pueden indicar también de manera directa lo que habíamos calculado. También nos pueden dar la exactitud directamente ya en las unidades de medida. Tanto por ciento de la lectura efectuada también. ¿Ok? Tanto por ciento de la lectura efectuada. Si nos dicen que la exactitud de más menos 1% de 150 grados, si nosotros calculamos esto de acá, nos sale que en este caso la exactitud en grados, ojo, no en porcentaje, sería más menos 1.5 grados. Ya, hay ciertas diferencias, depende cómo nos den los datos,
¿cómo nos digan este porcentaje de quién depende? Acá el porcentaje de la exactitud depende directamente de la medición, en este caso 150 grados. Entonces, al sacar el 1% de 150 nos sale 1.5 grados, que sería el valor de la exactitud más menos 1.5. Por eso acá ponemos que es tanto por ciento de la lectura efectuada. ¿Qué más tenemos? El tanto por ciento del valor máximo del campo de la medida. ¿Cuál es el valor máximo del campo de la medida? En este caso sería 300. 300 sería el valor máximo del campo de la medida. Teníamos 100 y teníamos 200, por lo tanto el campo de la medida va a ser igual a 300. La exactitud con respecto a esto, pues si nos dicen que es de 0.5%, calculamos y obtenemos más o menos 1.5 grados centígrados. Y por último, el tanto por ciento de la longitud de la escala. Ejemplo, si la longitud de la escala del instrumento es de 150 milímetros, la exactitud de más menos 0.5% representará más menos 0.75 milímetros en la escala, lo que vendría a ser relacionado en este caso a una longitud de un instrumento. Entonces, hay diversas formas de calcular la exactitud dependiendo cómo nos den la información, ya sea en un problema o sea en la hoja del fabricante, o sea, eh, donde se encuentra la información del instrumento de medición que se está utilizando. Entonces, la exactitud varía en cada punto del campo de la medida, o sea, de dónde nosotros tomemos este valor. Puede ser del campo de la medida, puede ser del valor, en este caso, que se ha medido y en base a ello calcular su exactitud. Entonces, ¿quién especifica esto? Pues muchas veces el fabricante, ¿ok? El fabricante lo va a especificar en todo el margen del instrumento, indicando a veces su valor en algunas zonas de la escala. Por ejemplo, dice, un manómetro puede tener una exactitud de más menos 1% en toda la escala y más menos 0.5% en la zona central, ¿ok? En la zona central. Cuando se desea obtener la máxima exactitud en un instrumento, del instrumento en un punto determinado de la escala puede calibrarse únicamente para este punto de trabajo, sin considerar los valores restantes del campo de la medida. Entonces, con estos dos párrafos vamos a comprenderlo bien, ¿ok? Para que quede bien el concepto de exactitud y ustedes también lo puedan comprender. A ver, nos centramos en la exactitud para verlo relacionado a estos dos puntos que son importantes porque están relacionados ya directamente a cómo ustedes van a realizar sus mediciones. Por ejemplo, dice, un manómetro tiene una exactitud de 1% en toda la escala y más o menos 0.5% en la zona central. ¿Ok? En la zona central. Vamos a poner aquí la pantalla totalmente blanca. Todo se especifica lo que viene a ser límite superior e inferior, ¿no? A ver, vamos a revisar esto. Un manómetro tiene... No, no dice cuál es el límite superior ni el límite inferior. ¿Ok? No, no nos indica eso. Así que nosotros podemos establecerlo. No dice un manómetro, tampoco no nos dicen qué unidades se están midiendo. Supongamos que son bar. Supongamos que son bar. A ver, vamos a colocar por aquí rango. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a poner por aquí 0 y vamos a poner por acá 100, 100 o 150 para que no sea solamente con 100. Esto se está midiendo en bar. Ahí nos dice que lo está midiendo a través de un manómetro. ¿Ves? Está midiendo presión. Listo. ¿Qué nos dice ahí?
que tiene dos sitios donde está midiendo. Uno que dice que es en la longitud de en este caso el instrumento de medición, que puede medir. Yo estoy poniendo acá el ejemplo porque no indica los límites, ¿ok? No dice los límites. Entonces, yo puedo establecer en este caso cuál va a ser el valor finalmente. ¿Ok? Yo voy a decir que sea de 0 a 150, para poner el ejemplo. Dice que puede tener una exactitud de más o menos 1% en toda la escala y 0,5% en la zona central. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, voy a poner esto nuevamente. Listo. Dice que en toda la escala puede tener más o menos 1%, pero en la zona central, pongamos que por aquí es la zona central. De... A ver, para hacerlo un poquito más práctico, vamos a indicar que aquí sea, a ver, 80, ok, 80. Por acá sea 120, vamos a poner. Parece que no es exactamente la zona central, ¿no? Vamos a poner mejor acá 60. 60 y por acá 90. Ok, listo, 60 y 90. Ok, entonces me indica que por aquí tengo una exactitud distinta a la que se encuentra en la zona central. La zona central dice que yo tengo una exactitud de más o menos 0,5%. Y por acá arriba tengo una exactitud de 1%. Eso es lo que nos indica acá, para que se entienda de manera gráfica. Que si yo necesito, por ejemplo, trabajar y sé que mi manómetro con los fluidos, en este caso que estoy trabajando, o de repente con la presión del aire que estoy trabajando, sé que mis mediciones no van a estar por acá, tampoco van a estar por acá, y solamente se van a ubicar en este lado, arriba de 100, por ejemplo. Puede estar arriba de 100 bar hasta 150 bar. Entonces yo ya sé que por ahí mi exactitud va a bordear los más menos 1%. O sea que si tengo por ahí 120, pues de acá el más menos 1%, pues sería 1,2, por ejemplo. ¿Ok? Más menos 1,2 bar que puede salir en este caso con respecto a la exactitud. Pero ¿qué pasa si mis mediciones se encuentran justamente en el centro? Mis mediciones que estoy realizando se encuentran por este sector. Sé que debo modificar la exactitud de los datos que voy a tomar a más menos 0,5%. Si obtengo un valor mucho mayor, puede ser que por ahí el instrumento esté mal calibrado, porque se supone que aquí me debe arrojar va- eh, valores con una exactitud más menos 0,5%. O sea que en esta zona es más preciso, es más sensible el instrumento. ¿Y qué pasaría si trabajo en varias zonas al mismo tiempo? O sea, tengo varias mediciones tanto en la zona intermedia como en la zona inferior o también en la zona superior. Entonces tengo que tener en cuenta dónde está la limitación, ¿no? Si obtengo medidas de 70 bars, por ejemplo, entonces ya sé que a ese tengo que aplicarle el más menos 0,5%. Si tengo mediciones que están arriba de 90, entonces más menos 1%. Igual, si están abajo de 60, más menos 1%. A todas esas mediciones teniendo las consideraciones necesarias. Eso es lo que indica ahí, que hay instrumentos que tienen zonas donde van a ser mucho más sensibles y van a arrojar una mayor precisión. Y si es que se están realizando mediciones en diversas zonas de forma aleatoria, entonces hay que tener en cuenta a la mano qué zonas son las más sensibles y en base a ello calcular esa exactitud, verificar si exactamente se está cumpliendo con las mediciones o la hoja de datos que da el fabricante con respecto a ese instrumento. Si se trabaja en una sola zona, entonces no hay problema, se te va a trabajar con la misma exactitud para ese rango. Bien, eso con referencia, borramos esto, con referencia al primer enunciado, ¿no? Que indica acá.
que a veces su valor en algunas zonas de la escala pueden variar. ¿Y eso quién lo especifica? El fabricante. Ahora, abajo tendríamos otro enunciado que dice que se desea obtener la máxima exactitud del instrumento en un punto determinado de la escala. Puede calibrarse, por lo tanto, únicamente para ese punto de trabajo. Pongamos algo similar. Y ahora, en vez de medir presión, vamos a medir temperatura. Vamos a medir temperatura, grados centígrados, hasta 100 grados, desde los 0 grados. No podemos poner eso tan negativo, ¿no? De los menos 50 grados, por ejemplo. Pero mis mediciones, no voy a tener mediciones tan distantes. O sea, quiere decir que no voy a medir bajo cero y a la vez voy a estar midiendo cerca a los 100 grados. Por ahí mi proyecto solamente tiene mediciones en el rango de los, supongamos, eh, 60 grados a 80 grados. Pongamos que mis mediciones solamente están en este rango. ¿Ok? Solamente están en este rango. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de calibrar el instrumento de acuerdo a las indicaciones que me da el fabricante de cómo calibrarlo y escoger solamente una sección o región próxima a estos límites. Y tratar de que en esta sección mi calibración sea muy pequeña. Por ejemplo, más o menos 0.5 o 0.05%. Sin importarme las otras secciones restantes. Sin importarme que acá de repente sea más menos 2%, por acá de repente en una región sea más menos 5%, por acá esté en más menos 10% y así. Valores totalmente altos y que dentro de la exactitud pues no se tendrían en consideración porque son muy distantes. El porcentaje que saquen va a ser muy distante del valor real. Pero finalmente a mí no me va a interesar. Mientras en la zona donde estoy trabajando obtenga yo un porcentaje de exactitud muy bajo, como vendría a ser más menos 0.05%, yo estaría ok con ese testeo de valores dentro de esa región de 60 a 80 grados. Eso es lo que indica acá, que cuando se desea obtener la máxima exactitud del instrumento en un punto determinado de la escala o en un rango determinado de la escala, puede calibrarse únicamente para este punto de trabajo o para este rango de trabajo, sin considerar los valores restantes del campo de la medida. Yo podría obtener valores muy altos, pero bueno, en realidad no me va a interesar porque no estoy trabajando en esas regiones. ¿Ok? Eso es a lo que hace referencia, que se pueden calibrar los instrumentos para ciertos casos en específico. Bien, habiendo mencionado eso, continuamos y pasamos a lo que es la precisión. Ya hablamos de lo que es la exactitud. De manera general, la exactitud se aproxima, en este caso, al valor real con un porcentaje de diferencia, que puede ser porcentaje mayor o menor, que puede ser por defecto o por exceso. Pasamos ahora a lo que es la precisión, de cualidad del instrumento por la cual tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. O sea, son cosas un poco contradictorias algunas veces. Lo ideal es que tenga una gran precisión, una gran exactitud, pero muchas veces puede ser que tenga solamente una de ellas. ¿Cuál sería la diferencia entre la exactitud y precisión? Vamos a ver acá nuevamente un ejemplo. Un manómetro dice de intervalo de medida de 0 a 10 bar. Puede tener un error de 0 considerable marcando 2 bar sin precisión en el proceso y diversas lecturas que están muy próximas a 7, efectuadas a lo largo del tiempo.
Y en las mismas condiciones de servicio para una precisión del proceso de 5 bar, tendrá un error práctico de 2 bar, pero los valores leídos estarán muy próximos entre sí con una pequeña dispersión máxima de 0.0003 entre la lectura más lejana y la eh, más lejana por defecto y más lejana por defecto, por exceso, disculpe. Es decir, el instrumento tiene una gran precisión. ¿A qué estamos llegando con esto? Que ¿por qué tiene gran precisión? Si en realidad sus lecturas son de 7, caso de 7, cuando ahí nos indica, marcando 2 bar sin... Ah, ya, que la presión debería ser 2 o debería ser bien 5. La presión dice 2 bar que está marcando sin presión en el proceso, 5 bar para una presión en el proceso. Pero a mí me da lecturas de 7.049, 7.05, 7.051 y 7.052. O sea, no se acerca ni a 2 cuando medimos sin presión de aire, ni en el proceso, ¿no? Ni a 5 cuando ya el proceso tiene presión, ya sea de repente a través del aire, tema neumático, y se debería tener una lectura de 5 bar. Entonces, no tiene exactitud porque sus mediciones distan mucho de la cual debería tener, pero sí tiene precisión. ¿Por qué? Porque las lecturas se repiten y son muy próximas. O sea, las lecturas se repiten y son muy próximas. Ponemos nuevamente el ejemplo de la temperatura, que parece que es el más sencillo. Si yo tengo por acá otra vez mi rango de medición de 0 a 100 grados, yo hago todos mis cálculos teóricos para un proceso o un control de temperatura, hago mis cálculos teóricos, me indica que la temperatura ideal a la cual debería estar ese proceso es de 75 grados. ¿Ok? 75 grados es mi temperatura ideal a la cual debería estar ese proceso y se debería mantener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a realizar mediciones para comprobar eso ya de manera real, o sea, esto de manera teórica, de manera ideal. De manera ideal debería estar en este valor. Empiezo a realizar las mediciones y me doy con la sorpresa de que las mediciones que se arrojan están por acá, por este rango. Ya me arroja, por ejemplo, 68.5, 67.9, 67.2. Acá vamos a aproximarlo un poco más. Vamos a ponerle 67.5, 76.9, de esa manera. Ni siquiera se acerca a los 70 grados, cuando debería ser 75. Entonces, si nosotros calculamos el porcentaje de diferencia que hay entre alguna de estas medidas con 75, el porcentaje de diferencia va a ser muy alto. Por lo tanto, no va a haber exactitud. O sea, no hay exactitud. No existe exactitud. Pero lo que sí existe es precisión. Precisión con respecto al instrumento que estamos utilizando. Porque el instrumento me da valores muy próximos entre ellos. O sea, sí hay una precisión con respecto al instrumento. Sí hay una buena precisión. Porque las lecturas son muy parecidas. Todas las lecturas que hago con el instrumento son muy parecidas. Entonces, puede ser que el error esté en otra parte y no necesariamente en el instrumento de medición, porque el instrumento repite el patrón. O sea, no quiere decir que en una medición me da 67, en el otro me da 69, en el otro me da 62. Aquí, por ejemplo, no hay precisión. ¿Sí? Porque no hay una repetición muy próxima de los valores que se están midiendo. La precisión se da cuando los valores son muy próximos. Y la exactitud se da cuando esos valores próximos se asemejan al valor ideal. En este caso acá pues no hay exactitud, solamente habría precisión. Sin embargo, esta precisión debería corregirse porque está muy lejana al valor ideal. ¿Ok? Está muy lejana al valor ideal. O puedes dar el caso que también se realizó un mal cálculo, ¿no? La parte teórica puede ser que por ahí se obvió algún dato
Y por eso es que no se asemeja a los 75 grados. De repente no es un error del equipo, no de repente un error de los cálculos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre lo que es precisión y exactitud. Y acá lo vamos a ver de manera gráfica. A ver, escogemos un color que sea neutral. El verde me parece. No hay verde en estas gráficas. Empecemos con el primer gráfico. ¿Qué tenemos? No tenemos ni exactitud ni precisión. ¿Cuál es mi valor ideal acá? El punto rojo, ¿no? El centro. El centro es mi valor ideal. O sea, yo quiero que mis mediciones se acerquen lo más posible al centro. Tendría que ser el valor ideal. Entonces, primero verificamos. ¿Hay mediciones que se acercan al centro? Pues por aquí hay una. Pero incluso las demás no se acercan. Solamente hay una. Entonces aquí no hay exactitud. ¿Ok? No hay exactitud. ¿Hay precisión? No, porque todas las mediciones están muy dispersas, hay mucha dispersión. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los valores no se repiten, no están muy próximos. Entonces tampoco hay precisión. No hay exactitud ni precisión. Pasamos al segundo. ¿Hay precisión? Acá sí hay precisión. Acuérdense que la precisión tiene que ver con la repetición de mediciones muy próximas. Y están agrupadas acá las mediciones. Están agrupadas. Por lo tanto, sí hay precisión. Pero no hay exactitud porque estas mediciones no se acercan al centro. O sea, al valor ideal. No se acercan al centro. Pasamos al siguiente. Aquí sí hay exactitud porque las mediciones se aproximan más al centro. Hay más mediciones próximas al centro. Pero no hay precisión porque otra vez encontramos los valores dispersos. Por acá, por este lado. No están agrupados como en la gráfica número 2. Por lo tanto, no hay precisión, solamente hay exactitud. Y en el último gráfico, pues ya tenemos lo que es precisión, todos los datos agrupados y tienen exactitud también porque están en el centro o muy próximos al centro. Acá sí tenemos precisión y tenemos exactitud. Ok, espero que con este gráfico ya quede claro esos dos términos, precisión y exactitud. Listo, finalizamos esa parte teórica que había quedado pendiente de la semana pasada para complementar lo que son esos dos términos también fundamentales dentro de lo que es la instrumentación. Exactitud y precisión. No sé si hay preguntas hasta este punto, antes de pasar ya a lo que son los sistemas neumáticos. Y después a realizar ya algunos esquemas neumáticos dentro de el software de FluidSim. ¿Ok? Va a haber 5 minutos por si hay alguna pregunta. Si no, ya pasamos a ver los sistemas neumáticos. Mientras de paso voy pasando también la asistencia. ¿Ok? Si hay preguntas las realizan mientras tomamos la asistencia. Atanasio, Presente, ingeniero. Bellón Asensio, Presente, ingeniero. Benítez Castillo, Presente, ingeniero. Cadillo Curioso, Presente, ingeniero. Castillo Torres, Presente, ingeniero. Celestino Polo, Presente, ingeniero. Córdoba Godo, Córdoba Godo. En el chat está, ingeniero. A ver, vamos a revisar. Godo. Espinosa Chilet, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gaviria Torres, buenas tardes. Gaviria Torres, Presente, ingeniero. Jerónimo, Presente, ingeniero. Juanilo, Presente, ingeniero. Leoncio, Leoncio, Rivera, Leoncio Rivera, ¿no está? En el chat, ingeniero. También, ingeniero. a ver. Ok. No me están llegando los sonidos, a ver. Voy a revisar por acá. Ya de ahí lo reviso. No está sonando el tema de los mensajes. A ver, continuamos.
Está en el chat su compañero. Morales, Presente, ingeniero. Quesada, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Rivera, bien, Presente, profesor. Profesor, disculpe, ¿sí? en la clase pasada no lo quería interrumpir y después estaba fallando mi internet y al final le tuve que reiniciar todo y ya acabó la clase. Ok, ¿te refieres a sistemas embebidos? Sí, porque al final iba a pasar lista otra vez y ya no llegó. Ya, ok, lo voy a tener en cuenta. De ahí ya en el break hago la modificación, ¿ok? Del otro archivo. Ya. Continuamos. Ruiz Conejo, Presente, ingeniero. Saavedra Quinteros, Presente, ingeniero. Samanamut, me parece que está en el chat, ¿no? Samanamut León, Sarmiento Zarzosa, Sarmiento, también está en el chat, a ver, vamos a revisar. No, solamente sale Samanamut. Sarmiento está presente, ¿está? Suárez Ríos, Presente, ingeniero. Vinces Lozada, Presente, ingeniero. listo. Alguien que no ha llamado, me parece que están todos, solamente falta su compañero Sarmiento. Está por ahí, le avisan para que pueda contestar. Continuamos entonces con lo que viene a ser los sistemas neumáticos. Ok, vamos a continuar con lo que son los sistemas neumáticos. Por ahí, a quienes de repente se han conectado un poco tarde, vayan instalando o dejen instalando su software de Fluid Sim. No se olviden que terminando estas diapositivas, empezamos ya a trabajar con ese software y ver los ejercicios. Ojo, no son 34 diapositivas de teoría. ¿Ok? La mitad son ejercicios que vamos a ir desarrollando. No todas estas diapositivas las vamos a ver hoy día porque es un poco extenso a la hora de hablar. Así que una parte el día de hoy y la otra parte la siguiente semana. Ok, vamos a inicio. A ver, bloqueamos esto. Listo. Y empecemos por definir lo que es la neumática. Muchos ya sabrán que aquí vamos a trabajar con lo que es aire comprimido. Y cuando hablamos de electroneumática, que vamos a ver más adelante, es agregarle el control a través de circuitos que pueden ser digitales. ¿Qué vendría a ser la neumática? Es la tecnología que emplea aire comprimido como elemento de transmisión de energía, porque a través del aire nosotros vamos a mover estas válvulas y vamos a realizar accionamiento en los actuadores. Los actuadores en este caso van a ser cilindros, que pueden ser de simple efecto, de doble efecto, dependiendo su composición. Lo que voy a hacer es activar o desactivar a través del aire estos actuadores o cilindros. Para ello yo voy a utilizar otras válvulas como mecanismos de control. Y no solamente es liberar el aire y poder activar los cilindros de forma directa. Al inicio lo vamos a hacer para practicar y ver cómo es que estos cilindros se activan, pero más adelante también vamos a crear un proceso de control. Todas las válvulas no son directamente para conectarse a los cilindros. Hay muchas válvulas para controlar también incluso la presión del aire, para que el efecto de los cilindros, la salida del pistón, sea mucho más lenta, sea mucho más rápida, se puede temporizar también. Vamos a ir viendo los tipos de válvulas. Como resumen, dentro del concepto, la neumática utiliza la presión del aire comprimido para poder transmitir energía y activar algún mecanismo. Por eso la neumática también está dentro de la robótica, permite accionar lo que vienen a ser los grippers dentro de los robots manipuladores, ¿no? Los grippers vienen a ser las pinzas. Las pinzas muchas veces
control es neumático, no es eléctrico. Claro que a través de una electroválvula, ¿no? Mediante la programación del touch pendant, en caso se activa o desactiva, ¿no? A través de la lógica de programación en la robótica, pero su accionamiento, la, la energía que utiliza viene a ser puramente neumática. Entonces, analicemos desde el punto donde se activa ese compresor, ¿no? Un compresor pequeño para laboratorio, que son los laboratorios no tan grandes, salvo que sea un sistema de automatización mucho más grande, una celda, ¿no? De manufactura, ahí se utiliza un poco más de presión, porque hay equipos que necesitan cerrar sus puertas de manera neumática, como los tornos, la fresadora, por temas de seguridad y se necesita una presión mayor. Bien, pero en este caso tenemos un compresor pequeño, va a proporcionar el aire que necesitamos para activar las válvulas y electroválvulas. Pasa esto a través de una unidad de mantenimiento, ¿ok? No va directo el aire a las válvulas, ¿ok? No va directo a estos puntos. Estos de acá son los cilindros, por si acaso. Sino va primero a una unidad de mantenimiento. Si bien en el compresor se puede regular la presión del aire, ¿ok? Tiene acá mecanismos para regular. También se puede realizar para dar una mayor precisión en la unidad de mantenimiento. Tiene su manómetro, tiene su control en la parte superior y se puede regular la presión del aire. Además que funciona también como un filtro para evitar que partículas extrañas puedan dañar todo el sistema neumático. Ahí tiene un filtro también interno. Entonces, una vez que se ha conectado a la unidad de mantenimiento, de aquí ya se empieza a repartir el aire a las válvulas de control, las válvulas de accionamiento, hasta llegar a lo que viene a ser los cilindros de simple o doble efecto. Ahora, ustedes ven que por aquí puede haber una salida nada más. Y ustedes pueden apreciar que quizás hay una salida. Pero existen también lo que son las válvulas repartidoras, donde vamos a conectar esta entrada y este tiene múltiples salidas. Tiene múltiples salidas. Salidas neumáticas, ¿no? Donde vamos a conectar las mangueras hacia nuestras válvulas. Una válvula repartidora. Por ahí vamos a buscar unas imágenes para colocarlo. Acá está de manera muy resumida este circuito. Entonces tenemos la alimentación, el control y el accionamiento. Hay diversos tipos de compresores, de acuerdo a la potencia que se necesita, ¿no? Que se va a suministrar. En este caso, ¿qué viene a ser ya como concepto un compresor? Una máquina diseñada para tomar el aire del ambiente, almacenarlo, por algo tiene ahí un tanque, para almacenarlo y comprimirlo dentro de un tanque llamado calderín y con ese aire darle potencia a otras herramientas neumáticas. Ahorita también vamos a ver las partes de estos compresores. Incluso, como el que ustedes ven de la marca Suyer, tiene ya incorporado una unidad de filtro y mantenimiento en la parte superior, que es el de la derecha, ¿no? Un compresor muy similar, por ejemplo, hay en la universidad, en el primer piso, hay como una especie de pequeño sótano. Ahí se instaló este compresor que alimenta todo el laboratorio de manufactura, de robótica que está ahí en el primer piso a la entrada, nada más. Ahí sí se tiene un compresor mucho más grande, porque tiene que alimentar no solamente la parte neumática de los robots, sino también las puertas de seguridad de las máquinas CNC, ¿no? Que hay ahí. Hay un compresor mucho más grande. Y acá tiene su unidad de mantenimiento, que también es un filtro, ¿no? Cuenta con un filtro. Pecado, porque a través de ello se permite capturar también las partículas de agua, para que no dañen o no viajen las partículas de agua a través de las mangueras, solamente que viaje
el aire y así no se dañen las válvulas o electroválvulas. Por acá en el centro, este tipo de compresor son para laboratorios más pequeños, puramente neumáticos, donde se hacen prácticas también con válvulas electroválvulas, pero donde no se necesita una gran presión. Este compresor, por ejemplo, sí está ubicado en el segundo piso del Laboratorio de Operaciones Unitarias. Estos dos tipos de compresores tiene la universidad. O para conocimiento de ustedes. Vamos a ver ahora sí las partes de un compresor. Y empecemos de manera ordenada por la toma del aire, que está aquí en la parte superior. La toma de aire. Primer paso, capta el aire del medio externo y lo manda a través de un tubo colector. Y aquí está el tubo colector, baja por aquí. Tiene por aquí una especie de sujetador para que no se vaya a salir ese tubo, está ahí acondicionado. Llega por este lado y desciende a lo que es el tanque. Vamos a ponerlo con otro color, me parece que el rojo sí resaltaría más. Toma de aire, tubo colector, toma el aire, viaja por este lado, llega hacia lo que viene a ser el depósito. Todo este cilindro viene a ser el depósito. Pero si se han percatado, acá hay una flecha y me indica que aquí tenemos una válvula antirretorno. ¿Qué quiere decir una válvula antirretorno? Que solamente va en una sola dirección, algo así como un diodo, por ejemplo. Diodo muchas veces ustedes lo configuran para que conduzca en una sola dirección, ¿cierto? Entonces, acá de manera similar esta válvula antirretorno. ¿Para qué o por qué se utiliza una válvula antirretorno? Para que el aire que está ingresando del exterior no vaya a retornar, pues, en ese sentido, no se escape, mejor dicho. Pues todo el aire que ingresa ya no puede retornar al exterior. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos una válvula antirretorno. Por acá arriba, antes que nos olvidemos, el bloque compresor. Aquí se ubica el bloque compresor en la parte superior. Continuamos. A ver, para tratar de ir en orden. El preostato. ¿Ok? Acá tenemos el preostato. Preostato para poder realizar regulaciones. También tenemos una reductora de presión. ¿Ok? Acá tenemos la reductora de presión. Esta ya viene a ser la parte neumática, porque si ven aquí hay una especie de salida y es por donde ya se obtiene el aire comprimido. Yo puedo regular, como les mencioné en la imagen anterior, puedo regular la presión en el compresor, como también puedo regularlo en lo que viene a ser la unidad de mantenimiento. Por acá puedo tener de repente una presión de 10 bar, vamos, de 10 bar, y en la unidad de mantenimiento regulo esa presión a 5 bar, porque es lo que necesito. ¿Qué pasa si en la unidad de mantenimiento, o bueno, qué pasa, disculpen, si en el circuito neumático necesito más presión? ¿Ok? Si voy necesitando más presión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo voy a tener que liberar estos 5 bar que estaba utilizando, que estaba restringiendo en la unidad de mantenimiento, ahí estaba restringiendo estos 10 bar a 5 bar, voy a tener que liberar un poco más la presión. Quizás ahora le coloque acá 7 bar para que suministre la suficiente presión, la suficiente energía, en este caso a través del aire, a mi sistema neumático. Entonces, por eso muchas veces no se regula exactamente la presión en el compresor, sino que se da una regulación un poquito más alta de lo normal que se va a utilizar, porque después en la unidad de mantenimiento ya se va regulando un poco más esa presión hasta encontrar un nivel estable que alimente de forma correcta todo el circuito. ¿Ok? Entonces, pero sí tiene su reductora de presión. Lógicamente, para poder ver estos niveles, tenemos acá un manómetro de salida para ver la presión que se está obteniendo. También es importante ver la presión que hay en el depósito, la presión que se está acumulando acá adentro.
esta presión. Y finalmente, en la parte inferior está la válvula de purga. ¿Ok? Cuando se tiene que hacer un mantenimiento, pues lógicamente hay que liberar esa presión. Y aquí en la parte inferior tiene una válvula de purga. Nos estamos olvidando, me parece, del botón de arranque y parada, este de aquí. Botón de arranque y parada. ¿Qué quiere decir? Para encender, en este caso, o apagar el compresor, ¿no? Aunque la mayoría hoy en día son compresores ya automáticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes regulan mediante el preostato una presión a la cual quieren mantener ese, ese depósito. Entonces, cuando se llega a esa presión, automáticamente en este caso el compresor se apaga, ya deja de tomar aire el exterior porque entiende que ya tiene la presión suficiente, la capacidad suficiente para seguir, o llegó a su límite, ¿no? Para alimentar en este caso el sistema neumático. Y una vez que siente que empieza a caer presión, por algo está el preostato donde se puede regular esto, empieza a caer presión y baja de un cierto nivel, automáticamente se enciende y empieza otra vez a capturar el aire, ¿no? Para almacenarlo nuevamente en su depósito. La mayoría son automatizados en este sentido. Lógicamente el compresor tiene que estar encendido, ¿no? Para que automáticamente haga esos cambios. Si el compresor está apagado, pues ni modo, no va a seguir funcionando, solamente va a tomar el aire que quedó dentro del depósito. Listo, continuamos. Ya analizamos las partes de este compresor y vamos a ver ahora sí la unidad de mantenimiento, que es la siguiente etapa dentro del sistema neumático. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 4 elementos. El filtro para el aire, acuérdense que puede ir con partículas de agua o de polvo, entonces es importante el filtro que tiene esta unidad de mantenimiento. La válvula reguladora, ¿ok? Para nosotros regular la presión a la cual queremos que trabaje nuestro sistema neumático, porque del compresor puede llegar a una presión mucho mayor, ¿no? Nosotros lo podemos regular. Luego tenemos el indicador de presión, lógicamente, ¿no? Para poder regular, pues tenemos que tener un indicador. Y el lubricador, que es un líquido que inyecta dentro de la manguera, ¿no? A la hora de que sale el aire, para que este lubricador viaje por todas las vías del sistema neumático y lubrique lo que vienen a ser las válvulas. Para que lubrique también las válvulas. Y para que lubrique también el tema de todo el sistema de las mangueras. ¿Qué pasa si es que este lubricante se acaba, por ejemplo? Pueden llegar a cuartearse las mangueras, ¿no? Internamente, se secan, o si es que no se le da uso. Algo similar pasó, por ejemplo, en el laboratorio de robótica, el laboratorio de manufactura. Como esos robots estuvieron bastante tiempo sin darle funcionabilidad porque o sea, cuando lo instalaron falló un dispositivo, estaba desconfigurado. Entonces nosotros no lo podíamos utilizar, solamente el robot Kuka, me refiero al color del color naranja, el robot de color naranja. Entonces, al estar inoperativo y nosotros no poder revisarlo ni nada, porque eso viene con garantía y solamente el proveedor puede, en este caso, manipularlo. Nos pasó mucho tiempo hasta que se gestionó el tema de darle el soporte, ¿no? Para que funcione. Me parece que era una pieza que tenían que importar, que se había quemado, pero no era responsabilidad de la universidad, sino del proveedor a la hora de la instalación. Tomó un buen tiempo, más desde que se fabricó el robot y que llegó hasta Perú y todo lo demás. Ya al estar mucho tiempo para el robot, pues su sistema neumático se deterioró y comenzó a filtrarse el aire, ¿no? A la hora que se abrió el robot, pues las mangueras estaban resquebrajadas. Entonces, eso ocurre porque no está el tema del lubricador muchas veces en funcionamiento. Es importante que siempre se coloque este aditivo. ¿Cuál es su función entonces de la unidad de mantenimiento? Proporcionar a los componentes de los circuitos neumáticos el aire comprimido con una presión, en este caso uniforme.
¿Cuándo varía esta presión? Muchas veces cuando ya hay muchos sistemas neumáticos en funcionamiento, muchas válvulas, electroválvulas. Entonces obtienes o estás necesitando más presión. Si ya la presión que era uniforme, supongamos a 5 bars, empieza a decaer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que liberar un poco más, o regular en este caso, el manómetro para poderlo tener a una presión estable. Permite, ¿no?, tener una calidad de aire mejor, liberando en este caso las impurezas, y la lubricación requerida a los componentes móviles. O sea, móviles me refiero, por ejemplo, a los cilindros, no solamente los cilindros, sino también las válvulas. Las válvulas internamente están cambiando, tienen sistemas internos llamados cámaras que intercambian al hacer un movimiento u otro. Este movimiento necesita también estar lubricado. Y pasamos a los cilindros neumáticos. La función de los actuadores neumáticos es transformar finalmente la energía acumulada en el aire comprimido en energía mecánica mediante un movimiento rectilíneo. ¿Ok? Mediante un movimiento rectilíneo. Existen varios tipos de estos cilindros, cilindros de simple efecto. El desplazamiento del cilindro por efecto del aire comprimido tiene lugar en un solo sentido, por eso se llama de simple efecto, porque se desplaza en un solo sentido, que es en este caso el de avance, o sea, hacia afuera. Por lo que este tipo de cilindros de trabajo únicamente se efectúa en ese sentido. Ustedes se fijan, solamente tiene una entrada neumática. Ahora vamos a cambiar de color. Solamente tiene una entrada en esa posición. Aquí no hay ninguna otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo inyecto aire por esta toma, el cilindro se dirige hacia adelante, sale el émbolo, una distancia aproximada, ¿no? ¿Y qué pasa si yo dejo de suministrar aire por este lado? Automáticamente retorna a su posición porque ya no hay una presión por este lado. ¿Y cómo es que retorna? Porque acá tiene muelles, tiene resortes. Y ese movimiento se llama retorno por muelle, ¿ok? Más adelante lo vamos a estar mencionando siempre. Cada vez que una válvula retorna a su posición original sin la necesidad de que se inyecte aire por el otro extremo, es porque tiene un retorno por muelle. O sea, tiene resortes en este lado. Y así como existe el cilindro de simple efecto, también existe el cilindro de doble efecto. Pero antes de pasar al cilindro de doble efecto, vamos a analizar su composición de este cilindro de simple efecto. Como se mencionaba, pues tiene solamente una conexión para aire comprimido. O sea, el aire ingresa por este lado. Ingresa por este lado. Acá está la culata posterior. Todo este sistema en la parte trasera. Ingresa el aire y empuja por este sentido. Empuja el émbolo, que el émbolo es el soporte, ¿no?, que tiene este vástago. Este vástago tiene por aquí un soporte del émbolo. Lo primero que va a empujar es el émbolo. Al empujar el émbolo, permite que el vástago salga, para el caso de la imagen, hacia la derecha. Pulsa su salida hacia la derecha. ¿Qué más tiene por acá? Un tipo de cilindro, que es lo que recubre, ¿no? Que recubre todo este sistema. Da cuenta que acá han hecho corte por la mitad y se está viendo, ¿no?, sus componentes. Pero esto tiene cilindro que lo cubre. Tenemos la culata anterior también, que es el chasis, por decirlo delantero, y acá el chasis trasero de esta válvula. Entonces, ¿qué pasa si yo inyecto aire? Pues el vástago sale hacia adelante. ¿Qué pasa si dejo de inyectar aire? Ya no hay aire por este lado. El vástago retorna. ¿Por qué? Porque tiene un muelle de reposición o retorno por muelle. Este resorte que se estiró va a retornar a su posición natural.
Y se preguntarán qué pasa con el aire. El aire, ojo, no se regresa por acá el aire. El aire no se puede regresar por ahí. Entonces, ¿por dónde se regresa el aire? El aire sale o se libera por este orificio que se llama orificio de desaireación. Por ahí se escapa el aire. Porque ¿qué pasaría? Imagínense que yo estoy haciendo presión por acá, impulsa el vástago llega a su límite. ¿Qué pasaría si yo sigo acumulando aire acá? Va a llegar un punto en el que esto va a explotar o se va a rajar o se va a dañar. Por eso, mientras yo siga impulsando aire por este lado, igual el orificio de desaireación va a estar liberando constantemente un poco de presión. No todo, porque si libera todo, esto se regresa, ¿no? Si libera todo, pues el vástago se regresa. Va liberando poco a poco lo que viene a ser la presión que yo estoy ejerciendo desde el lado izquierdo. Va liberando esto de acá. Y ustedes saben que cuando liberan aire, muchas veces hace un sonido fuerte, ¿no? Vamos a ver por ahí de repente también algunos videos. Si alguien ha trabajado o ha tenido la oportunidad de ver un sistema neumático, cuando las mangueritas muchas veces se sueltan, comienzan a hacer movimientos ondulatorios que pueden latiguear y también pueden dañar a... no los va a matar como si fuese un sistema hidráulico, que sí los podría dañar de una lesión grave, ¿no? El sistema neumático, pues las mangueras cuando tienen bastante presión pueden latiguear y sí les pueden hacer de repente, no un corte, pero pueden dejarle alguna abolladura en las manos si es que no están con los medios adecuados, ¿no? Es como si con un látigo los rozara, ¿no? Las mangueras neumáticas. ¿Y esto por qué? Porque la presión tiene una presión regular, ¿no? Y empieza a hacer un sonido, y eso es a lo que quiero oír. Empieza a hacer un sonido porque el aire se está escapando. Imagínense 20 válvulas con el sonido del aire liberándose, así como este orificio de desaireación. Imagínense 20 orificios de desaireación, liberando constantemente aire. Sería un ruido molesto, por lo que a estos orificios de desaireación se le colocan unos acoples que se llaman silenciadores. O sea, el aire igual va a estar saliendo, pero de manera silenciosa. Ya no se escucha ese ruido fuerte. Entonces es importante eso de acá, el orificio de desaireación que permite liberar un poco la presión sin perder tanta presión que permita que esto regrese, ¿no? O sea, la presión igual mayor va a ser hacia la derecha. Ya cuando se quite la presión de acá del lado izquierdo, se elimina esta presión, ahí sí ya va a retornar. Y por aquí también va a seguir liberando el poco aire que quedaba. De esa manera funcionan estos cilindros de simple efecto. Y acá abajo está su representación. Cómo ustedes lo van a encontrar en los esquemas electrónicos, electroneumáticos, eléctricos y neumáticos. Cuando nosotros trabajemos en el segundo intermedio de esta sesión, con respecto al al software de FluidSim, van a verlo ya de esta manera. O sea, no lo van a ver de esta manera gráfica, tampoco como en la imagen anterior, sino de esta forma. Y ahora sí pasamos al cilindro de doble efecto. Habiendo explicado el funcionamiento del cilindro de simple efecto, ya este es mucho más sencillo. Lo único que cambia es que ya no tiene ese muelle de retorno, sino que ahora para que retorne se tiene que inyectar aire por este lado. Por aquí se tiene que inyectar aire para que haga fuerza y retorne, tal y como se ha quedado en este momento este GIF. Su representación, acá tienen su representación gráfica, ¿no? Dentro de los circuitos, sería. Y no hay mayor explicación, ya que ya los componentes son muy similares al cilindro de simple efecto. Cambia nada más su tipo de accionamiento. Acá sería de doble efecto, por ambos lados se inyecta el aire para cambiar su ubicación. ¿Qué pasa si yo inyecto aire por los dos lados al mismo tiempo? Pues el cilindro no se va a mover para atrás ni para adelante. Vamos a mantener la última ubicación donde se quedó. Incluso se puede quedar a la mitad también.
Y vamos ahora sí a ver los pulsadores neumáticos. Vamos a empezar por ahí, por los pulsadores neumáticos. Luego ya pasaremos a las válvulas de control. Primero, los pulsadores neumáticos. Y vamos a analizar aquí por qué muchas válvulas se llaman 3.2, 5.2, 5.3. Vamos a ver a qué hace referencia. Estas dos válvulas, para empezar, son válvulas 3.2 y este también es 3.2. Hay válvulas que pueden recibir esa misma denominación, 3.2, 3.2. ¿Qué los diferencia? Que uno puede ser una válvula de tipo Star y este de tipo Stop, de acuerdo a cómo es su configuración ya interna. ¿Ok? Pero el 3.2, ¿a qué hace referencia? El 3, o también vamos a ponerle NM, me parece que es su representación general. Si no me equivoco, es al revés NM, pero creo que es NM. N, en este caso, hace referencia al número de conexiones que tiene esta válvula, o también podría ser una electroválvula. El número de conexiones. ¿Cuántas conexiones tiene? Aquí tiene una, dos, tiene tres conexiones. El de abajo también tiene uno, tiene dos, tiene tres conexiones. Por ahí van a escuchar también hablar de válvula 5.2, 5.3. Y es porque tiene 5 conexiones. A eso hace referencia este número de arriba. Y ahora, ¿a qué hace referencia el otro número? 2. A que estas válvulas tienen dos cámaras. Cámaras llamamos a estos espacios. Una cámara aquí y acá tiene otra cámara. Este también tiene una cámara y acá tiene otra cámara. Cámaras que van a intercambiarse, van a interactuar dependiendo de si yo ejerzo, por ejemplo, para este caso, que es un pulsador, yo ejerzo una presión del lado izquierdo. Y acá me dice que el accionamiento tiene que ser manual, tiene que ser mecánico. Si yo ejerzo presión por el lado izquierdo, voy a contraer este resorte y por lo tanto, esta cámara que se encontraba en el lado izquierdo pasará a tomar esta posición y esta cámara que se encontraba en el lado derecho pues se arrinconará hacia la derecha. ¿Y qué pasa si esta cámara que estaba en el lado izquierdo toma la otra posición? Aquí no lo puedo hacer porque no puedo cambiar el dibujo, por así decirlo, no puedo empujar el dibujo. Pero sí puedo mover los números. Sí. ¿Qué pasa si esa cámara la empujo al otro lado? Entonces los números, en este caso las tomas, se van a ubicar acá. A ver, vamos a cambiar de color. Van a estar ubicados en estas posiciones, en estas nuevas posiciones. ¿Ok? Lo que hacemos es intercambiar las cámaras y mover las posiciones. En la simulación se va a apreciar mucho mejor, no se preocupe. Lo que quería que ustedes entiendan más que nada era la numeración. 3, el número de conexiones que puede tener una válvula, puede ser 5 también, puede ser 4, pero es lo que indica el número de conexiones, el numerador. Y el denominador indica la cantidad de cámaras que tiene esa válvula o electroválvula. ¿Ok? La cantidad de cámaras. Entonces, vamos a parar en este punto. Voy a ver que sí, un momento antes de continuar. De todas formas, vamos a dar una breve revisión. Ok, por acá hay un selector numérico. eh, por ejemplo, el de abajo tiene 5 conexiones. Esta vendría a ser una válvula 5.2. Tiene 5 conexiones y tiene 2 cámaras. La válvula 5.2. ¿Qué los va cambiando? Su accionamiento. En este caso son selectores. Ambos son selectores. Acá son pulsadores, por eso su accionamiento es distinto. El otro pues se enclava al ser un selector y estos disuelto se retornan a su posición. Y por último las válvulas neumáticas 5.2. Bien, vamos a ver el tema de los ejercicios. ¿Ok? Ahí se van a ir comprendiendo mejor lo que vamos a realizar. Listo, hasta ese punto hemos visto bastante ya lo que es la parte de teoría de neumática. Que vamos a abrir lo que es Fluid Sim.
4.5 versión en español. Ok, Fleet Sim de la empresa de Festo. Festo también diseña PLCs, también tiene su software. Por ahí quizás si alguien desea lo puede interconectar a su PLC. El PLC virtual me refiero. O sea, también se pueden simular PLCs tal y como se hace en el TIA Portal. A ver, esta es la interfaz. Por aquí vamos a empezar a trabajar. A ver, vamos a dar un pequeño break de 10 minutos, ya que hemos trabajado de corrido tanto la teoría de instrumentación que quedó pendiente, como la teoría de neumática. Hemos pasado también en la asistencia. Entonces vamos a dar un pequeño break de 10 minutos, luego ya continuamos hasta las 9. Y de paso, para quienes todavía no lo instalan, darles una chance más de que puedan instalar el programa. Ok, los enlaces están ubicados en la aula virtual. Aquí están los enlaces. A ver, este sistemas embebidos, vamos a pasar al de instrumentación. Acá está instrumentación industrial. Ok, los enlaces están acá. Punto número 3 del tema 1. Referencia, dice. Y acá está el software of FleetSim y el crack para que puedan utilizar el programa. Ambos están alojados en el Drive. La semana pasada hicimos las pruebas. Se podían descargar, no hay ningún problema. Ok, listo. Si les aparece que no se puede visualizar de manera previa, simplemente la van a descargar, no se preocupen. Igual va a descargar el programa sin complicaciones. Listo, entonces 10 minutos para que puedan finalizar quienes todavía no han instalado su programa y regresamos ya para trabajar netamente con los ejercicios dentro de este programa Festo Free Team, que no solamente se puede trabajar neumática, sino también lo que es electroneumática, hidráulica e incluso, como les mencionaba, programación para el PLC se puede simular aquí, incluido, importante, el lenguaje GraphSet. Entonces, dentro de unos 15 minutos estamos retornando. Listo, iniciamos con primer momento la introducción a todo lo que es Flux. Vamos a revisar la biblioteca, componentes tenemos, cómo lo vamos a emplear y a su vez crear nuestra primera hoja de trabajo. ¿Ok? A ver, iniciemos. Por las pestañas, en la parte superior tenemos el archivo. Vamos a crear un nuevo archivo de programación, abrir un ente, cerrar los que se encuentran abiertos. Ediciones, bueno, todavía aparecen aquí algunas opciones deshabilitadas porque no hemos creado elemento, ninguna hoja de trabajo y por lo tanto no hay ningún elemento dentro de ellos. Tampoco están habilitadas las funciones para iniciar la simulación al momento de que ya esté programado nuestro sistema neumático. Vamos a iniciar por lo que viene a ser un cilindro de simple efecto. ¿Ok? Vamos a iniciar por colocar un cilindro de simple efecto. Que vamos a la opción de archivo, podemos seleccionar nuevo o control N, o acá también hay una hoja, ¿no? Que dice nuevo. Cualquiera de las dos opciones. Seleccionamos y nos aparece esta hoja en blanco, donde vamos a ir agregando nuestros componentes. Los componentes los vamos a obtener de la parte izquierda donde dice neumática. Documentos comunes, ojo. También tenemos mis documentos, pero yo no voy a interactuar acá. Voy a ir a la opción de documentos comunes. ¿Qué tenemos acá? Está agrupado neumática, componentes eléctricos, técnica digital, AC Port, OPC, servidor que se puede conectar, como les mencionaba, a su PLC de la marca también Festo, GradSet y otros elementos. ¿Ok? Vamos a iniciar lógicamente por lo que es neumática. Desplegamos esta opción y me dice que aquí tengo elementos de alimentación, tengo actuadores, tengo válvulas, tengo grupos de válvulas y tengo sensores e instrumentos de medida. Ok, entonces pasemos a los elementos de alimentación, que es por donde vamos a empezar a realizar nuestro circuito.
desplegamos elementos de alimentación. ¿Qué tenemos acá? Nuestra fuente de alimentación de aire comprimido. Tenemos nuestro compresor. ¿Ven? ¿Lo querer? Nuestro compresor ajustable, la unidad de mantenimiento que hemos mencionado mucho, la unidad de mantenimiento representación simplificada. Ahorita van a ver por qué dice representación simplificada. El depósito de aire de presión, el depósito de aire a presión, cuando tiene una entrada o una salida, el filtro de purga, etcétera. ¿Ok? Separador de agua con purga. Vamos a utilizar los elementos principales, que vendría a ser la fuente de alimentación. Se ve muy pequeño, no se preocupen, acá arriba pueden hacer hacia estos elementos. ¿Ok? Si es que se ven muy pequeños, pueden hacer un... ¿qué más necesitamos? Ya está mi fuente de aire. Necesitamos nuestro depósito y necesitamos al compresor. También acá está el compresor. Olvidando el compresor. Si se fijan, acá tiene su válvula anti-retorno, ¿no? Esta parte. Esto también se puede girar, así que no hay problema. Esto después lo giran. Yo lo voy a colocar así para dar también un cierto orden. Ahí lo pueden girar. Seleccionamos, lo ponemos un poco más abajo. Ya tenemos la fuente de alimentación. Tenemos el compresor. Tenemos el depósito. Y ahora vamos a colocar la unidad de mantenimiento. Fíjense, tenemos dos. Uno que es la unidad de mantenimiento donde se ven todos los elementos. Esto también se puede modificar, ¿no? Hay varios diseños acá. Pero no vamos a utilizar esto por el tema del espacio. ¿Ok? Ocupa bastante espacio. Tenemos esta unidad de mantenimiento acá, que es mucho más pequeño. Es lo mismo. Simplemente que no se aprecia todos sus demás elementos. Que ya ustedes conocen, así que estaría por demás colocarlo de esta manera. Vamos a poner la unidad de mantenimiento modificada. Ya tenemos nuestros 4 elementos principales. Vamos a realizar una conexión entre ellos. Ustedes han visto que tienen puntos acá. Unos puntos de conexión, algo similar a lo que trabajamos en Proteus cuando hacemos circuitos electrónicos. Que seleccionamos, arrastramos hasta el siguiente punto. Seleccionamos, llevamos sin soltar lógicamente el clic del mouse hasta el siguiente punto. Y por último, a este punto. Fuente de alimentación, compresor, depósito, unidad de mantenimiento. ¿A qué presión está? Ahorita se encuentra una presión de 6 bar. ¿Ok? Esa es la presión que se está utilizando, la cual debería transmitirse a los demás elementos. Listo. Ya tenemos avanzado hasta este momento nuestra parte anterior antes de colocar ya las válvulas. Como tenemos que acondicionar un cilindro neumático de simple efecto, necesitamos comandar este cilindro neumático. Por lo tanto, podemos utilizar, por ejemplo, una válvula de tipo Star, como la que vimos en las diapositivas, el cual al ser presionado pues intercambia las cámaras y permita el paso del aire. Vamos a buscar esa válvula. Minimizamos esto, elementos de alimentación, los minimizamos. Y vamos a buscar esa válvula. Era una válvula, si ustedes recuerdan, 3-2. Tenía 3 conexiones y 2 cámaras. Buscamos en actuadores, lógicamente no va a estar. Aquí quien está es el cilindro de simple efecto. ¿Ok? En la pestaña actuadores, acá están los... Vamos a colocar este cilindro de simple efecto de una vez, ya que lo hemos
mostrado, seguimos buscando ahora mi válvula 3.2, que lógicamente tiene que estar dentro de la pestaña válvulas. Dice válvulas de vías configurables. Luego dice válvulas de vías de uso frecuente, válvulas de cierre y control de caudal, válvulas de presión y válvulas continuas. Empecemos por las válvulas de vías configurables. Tenemos una válvula 2N, que quiere decir que tiene, en este caso, a ver, 3N, tiene vías, 4N, 4/N, N vías, 5/N. O sea que yo puedo configurarlo a mi manera, o sea, no coloca cuántas van a ser la cantidad de, en este caso el valor de N que yo voy a utilizar, o sea, las cámaras pueden ser muchas, yo lo puedo configurar. En mi caso era 3, hay 3 conexiones, eso sí es lo importante. No voy a utilizar este porque tiene 2 conexiones, este sí tiene 3/N. Yo en lugar de N pues colocaré el valor de 2. Me parece que en la diapositiva lo hicimos al revés, ¿no? N/M. Bueno, vamos a dejarlo M/N. Para no causar confusión con la nomenclatura que está utilizando el software. Acá la N lo pone en el denominador. Pero se entiende la lógica con respecto a que el numerador indica el número de conexiones y N, pues el número de cámaras. O el denominador, el número de cámaras. ¿Ok? Entonces podemos utilizar este de aquí. Ahora, este no tiene accionamiento a los costados. O sea, tiene las conexiones, sí, pero todavía no tiene los accionamientos a los costados. ¿Ok? No hay accionamientos a los costados. ¿Puedo utilizarlo? Sí, puedo utilizarlo, no hay ningún problema, lo dejamos ahí mientras. ¿Podemos encontrar alguno que ya esté hecho tal y como buscamos? Es posible. Vamos a válvulas de uso frecuente. ¿Ok? Lo que hemos obtenido en este momento es válvulas de vías configurables, porque yo las puedo editar a mi manera. O sea, vienen preestablecidas para que yo ya las pueda editar. A diferencia de las válvulas de uso frecuente, que ya vienen con los accionamientos a los extremos. Eso quiere decir que ya viene configurado por este lado, por este lado. ¿Puedo editarlo? También puedo editarlo, ¿no? Pero viene configurado, preseteado en una ya posición establecida que posteriormente, si gusta, también lo puedo configurar. Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Accionado mecánicamente, accionado neumáticamente o accionado electromagnéticamente? En mi caso tiene que ser mecánicamente. No va a ser neumáticamente porque yo todavía no estoy analizando las válvulas que inyectan aire por los costados. Tampoco estoy analizando las que tienen bobina. Estoy analizando las que utilizan un esfuerzo muscular o un esfuerzo mecánico. Por lo tanto, debería estar acá, accionado mecánicamente. Y acá tenemos válvula direccional triple de 2 vías. Acá vías les llaman, ojo, no a las conexiones. Vías les llaman a las cámaras. ¿Ok? Vías les llaman a las cámaras. ¿Cuántas tiene? Es una válvula triple porque tiene 3 conexiones y tiene 2 vías. Con pulsador, dice. Con pulsador a presión, o sea que yo tengo que presionar ese pulsador. Y es el que estábamos buscando. De acá, si se fijan, las cámaras son iguales, con la configuración es muy similar. Lo único que los diferencia es que este ya tiene sus conexiones y acá nosotros tenemos que configurarlo. ¿Se puede configurar? Se puede configurar, no hay ningún problema. Entonces, para no avanzar más revisando las otras válvulas, vamos a quedarnos con esta de aquí, que es la que necesitamos, que es nuestra válvula STAR. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Pero les voy a enseñar cómo editarlo en el caso de que más adelante ustedes necesiten una válvula que no está preestablecida, que necesitan modificarla a su manera. O que de repente no encuentran la válvula. Puede ser que esté ahí, pero quizás no la encuentran por el apuro y más rápido sería editarla o modificarla. ¿Ok? Entonces empecemos. Tenemos que llegar a esta válvula y nosotros tenemos esta de acá. Internamente ya son parecidas. Entonces hacemos doble clic izquierdo, se abre esta pantalla. Vamos a ponerlo aquí al costado. A ver, cerramos esto, vamos a ponerlo más junto, de tal manera que podamos comparar.
cómo se va modificando esa válvula. También, ojo, también lo pueden ver, aquí hay abajo una pequeña pantallita. Aquí pueden ver también cómo se va moldeando su válvula. ¿Ok? No es necesario quizás que lo vean al costado. Yo aquí lo pongo como referencia porque es a lo que queremos llegar. Pero aquí abajo también pueden ir visualizando. No pueden cambiar el tipo de cámaras que llevan dentro. Pero como es el que necesito, lo voy a dejar como está por defecto. Y pueden escoger también la posición inicial, ¿no? La posición inicial donde quieren que inicie esa cámara. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo es su accionamiento izquierdo? Acá tenemos arriba accionamiento izquierdo, accionamiento derecho. El accionamiento izquierdo quiere decir este lado. En mi caso, ¿es retorno por muelle? No. ¿Es pilotado? Tampoco. ¿Muelle mecánico? Tampoco. ¿Es esfuerzo muscular? ¿Es mecánico? ¿O es neumático / eléctrico? En mi caso es un esfuerzo muscular. Yo estoy ejerciendo la presión para que intercambie de cámara. Entonces, esfuerzo muscular. ¿Cuál de ellos es? El primero. Los demás son con retención, etcétera. Tienen otras configuraciones con notación. En mi caso estamos empezando por lo más sencillo, que vendría a ser un esfuerzo muscular a través de una presión que yo voy a ejercer al empujarlo con mi mano. Listo. Acá todavía no se ve la válvula con su esfuerzo muscular ya colocado en el lado izquierdo. Pero sí aquí en la pantallita que les mencionaba en la parte inferior ya se ve lo que uno le va agregando. ¿Cómo es ahora el accionamiento en el lado derecho? El lado derecho tiene resorte, que viene a ser un retorno por muelle. Por lo tanto, aquí lo tenemos, retorno por muelle. Activamos ese check y vemos que ya se agregó el resorte. ¿Hay algo más que agregar? No, no hay nada más que agregar. ¿Ok? Nada de esto. Solamente el retorno por muelle. Una vez que ya hemos configurado nuestra válvula a la medida que queremos, simplemente le damos a aceptar y listo. Ya tenemos también nuestra válvula configurada. ¿Qué es lo que faltaría? El orificio, bueno, el silenciador en realidad. El orificio de desaireación sí está acá. Aquí el punto número 3. Pero lo que le falta es este triangulito. Ustedes pueden ver ahí. Ese es el silenciador. Aquí no tiene. Por lo tanto, es importante agregarlo. Doble clic izquierdo. Me abre esta ventanita. Me dice qué tipo de cierre de conexión. Pues yo necesito, para que se parezca al otro diagrama, pues que le coloquen un silenciador. Y le damos a aceptar. Me parece que es la otra forma, este de aquí. Ese. Y listo. Ya tenemos la válvula neumática con su respectivo silenciador. Tenían las dos formas ustedes para usarlo. Incluso podemos borrar esta, ¿no? La que viene seteada y nos quedamos con la que hemos configurado. Y listo. Vamos a conectarlo. Todavía no al cilindro, ojo, todavía no al cilindro. Vamos a conectarlo simplemente a este punto. Ojo, siempre el número menor viene a ser la entrada. Casi siempre, en todos los casos, el número menor viene a ser la entrada. En este caso el 2 viene a ser la salida y el 3 el orificio de desaireación con un silenciador. O sea, en su defecto, si yo no ejerzo presión, ¿qué es lo que está haciendo? El aire retorna de 2 a 3 y se va hacia afuera. Cuando yo presione esta cámara, esta flecha que ustedes ven acá pasará a esta posición, interconectando 1 con 2. Y eso lo vamos a ver ahorita a la hora de simular. Aquí en la parte superior tiene la opción de play o también lo pueden iniciar presionando F9. En este momento me va a salir una alerta porque no he terminado de conectar todos los circuitos. Por acá tenemos todavía un circuito abierto entre lo que viene a ser la válvula 3.2 y el cilindro. Así que no se preocupen. De todas formas nos sirve para que ustedes puedan ver qué hacer en ese momento. Presionamos play, iniciamos la simulación y justamente me indica eso. Y a través incluso de unos cuadraditos
me indica lo que no está conectado, está libre. No necesariamente, ojo, quiere decir que entre ellos se tengan que conectar. Si yo tuviera más elementos sin conectar, a todos les aparecería esta opción. ¿Ok? No necesariamente me indica que tengo que conectar estos dos. Puede ser que tenga que conectarlo a otro componente. Me dice que hay conexiones abiertas. Ok, le doy a aceptar. Y ahora me aparece el siguiente mensaje. Se han dado avisos. ¿Desea a pesar de ello iniciar la simulación? Le voy a decir que sí. Y listo. Ya estamos simulando. Vemos la presión acá. 6 bar. Lo que indicaba aquí la alimentación. Ok. Listo, no hay problema. Ok, 6 bar. Incluso esto lo podemos modificar. Me parece que en 6 estaría bien. Voy a tratar de dejarlo en 6. Bien, pasamos a lo siguiente. Quiero analizar primero esta válvula antes de conectar al cilindro. Fíjense, ¿le está llegando el aire? Sí, le está llegando el aire. Por eso me lo marca de un color azul oscuro. Cuando ustedes vean líneas que se encuentran con color celeste, es porque por ahí va a pasar aire, pero que aún no pasa. Que por ahí va a pasar aire, pero que aún no pasa. Como este está de color azul oscuro, quiere decir que sí está pasando aire. ¿Qué pasa si yo presiono acá? Me aparece como un dedo índice ahí, una mano con un dedo índice para presionar. Lo presiono y automáticamente cambió de cámara. Eso es lo que les mencionaba en las diapositivas, que bueno, ahí no lo podía hacer, porque lógicamente la hoja no se iba a simular el PTT, pero acá sí. Lo presiono y ahorita, ojo, lo tengo presionado, o sea, el clic izquierdo en el mouse lo mantengo presionado con el objetivo de que, pues, como si fuese de manera real, lo estuviese empujando con mi mano. Y permite el paso del aire de 1 hacia 2. Este sería el pulsador Start en neumática. ¿Qué pasa si lo suelto? Automáticamente regresa a su otra cámara, la cámara inicial. ¿Por qué regresa? Porque tiene un retorno por muelle. ¿Ok? Listo, entonces ya vimos cómo funciona esta cámara. Ahora sí vamos a conectarla al cilindro de simple efecto. Paramos la simulación con F5 o presionamos el stop. Y ahora sí establecemos nuestra conexión de 2 a la entrada del cilindro de simple efecto. Presionamos play. Ahora sí no nos apareció ningún mensaje, porque todas mis conexiones estaban realizadas de manera correcta. No habían conexiones libres. Y acá ya pueden fijarse ustedes. Color azul oscuro me marca que por ahí va a pasar aire. Y el color celeste claro me indica que por ahí... disculpen, para no confundirlo. Color azul oscuro está pasando aire. Color celeste que por ahí va a pasar aire en algún momento. Presionamos la válvula de tipo Start 3-2 y automáticamente ahora sí sale lo que viene a ser el vástago empujado desde el émbolo. Ese color cambió al celeste a un azul oscuro indicando que está pasando el aire por ahí. Cuando yo lo suelte, pues regresará a su posición anterior. Aparte emite un sonido. No sé si ahorita se está escuchando. Me parece que no creo que estén escuchando el sonido de mi simulación. Pero si ustedes están trabajando también este circuito, es muy posible que también escuchen el sonido que realiza el cilindro cuando sale al momento de activar esta válvula. Listo. Paramos un momento aquí la simulación para que ustedes también lo puedan diseñar. Ok, paramos aquí la simulación. Pausamos también la grabación para darles un tiempo a ustedes de que puedan diseñar este circuito. Listo, continuamos ahora sí grabando la parte del segundo ejercicio que sería modificando lo de simple efecto. Vamos a darlo, lo suprimimos nada más, seleccionamos. También si gustan, clic derecho para que puedan borrar algún componente. Vamos a elementos actuadores. Actuadores, acá están los cilindros. Y acá tenemos el cilindro
cilindro de doble efecto, este de acá, de doble efecto. Como este cilindro de doble efecto pues tiene dos entradas, necesitamos nosotros, claro, este lo podemos duplicar, podemos copiar, pegar, control C y control V. Nos da esa particularidad software para poderlo trabajar de esa manera. Vamos a ubicarlo más a la derecha. Vamos a hacer esas conexiones. Primero, al nodo de alimentación. ¿Ok? Al nodo de alimentación a este punto. Listo. Acá, por ejemplo, como es un software de simulación, no es necesario colocar una válvula repartidora, ¿no? Ya que todo se puede unir a un mismo nodo. Pero en el caso de que estuviesen trabajando de manera real, por ahí les voy a mostrar después una imagen de una válvula repartidora para que entiendan cómo es que finalmente se distribuye esta fuerza neumática. ¿Ok? Vamos a verlo después más adelante. Por ahora, la misma alimentación la vamos a juntar en un nodo. Lo que sí debemos conectar, pues, es lógicamente a la parte de la entrada del cilindro para que salga el vástago, ¿ok? Para que salga este vástago. También al otro extremo para que pueda reingresar. Porque acá no va a ser como en el cilindro de simple efecto que regresaba de manera automática porque tenía un retorno por muelle y un resorte. Acá nosotros tenemos que hacer regresar al cilindro. Ya tenemos las conexiones, así que simplemente simulamos, damos iniciar F9, presionamos nuestro primer pulsador, sale el cilindro. ¿Qué pasa si lo suelto? Se queda en esa posición. No va a retornar el cilindro por sí mismo. Yo necesito ejercer presión por el otro extremo. Al ejercer presión por el otro extremo, pues ahora sí retorna a su posición anterior. ¿Ok? Se mantiene ese movimiento que lo estoy realizando para este caso con dos válvulas. ¿Ok? Utilizando dos válvulas. Dos pulsadores, por así decirlo. Dos pulsadores. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, se puede hacer de otra manera. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo presiono? Fíjense, yo presiono aquí, suelto. Ustedes se pueden fijar de que ya no hay aire por acá, tampoco existe aire por acá. ¿Ok? Ya no hay aire por aquí ni por acá. ¿Que debería pasar? Sí, en algún momento va a pasar. Lo ideal es que se siga manteniendo aire por aquí. Eso sería lo ideal. Porque ¿qué pasa si yo vengo y manipulo esto o lo rozo sin darme cuenta? Esto se va a mover, va a regresar a su posición. O se va a quedar por la mitad, o se va a quedar por aquí, por acá, porque no tiene una presión que lo permita mantenerse hacia afuera. Por eso es que esta configuración que acabamos de implementar no es lo ideal para manejar este cilindro de doble efecto. Acá solamente estamos experimentando los movimientos. Y para que ustedes puedan apreciar que si yo suelto cualquiera de estos dos, ya no está circulando el aire. Pasa lo mismo que si yo presiono aquí este pulsador, lógicamente lo tengo que soltar porque no voy a dejar mi mano ahí todo el tiempo. Regresa, pero yo con mi mano puedo manipular este cilindro. Y eso no sería lo correcto. Lo correcto es que se fije en una posición. Porque este cilindro tiene que cumplir en algún proceso de neumática alguna funcionalidad. Ya sea de repente un sellado, envasado. Por lo tanto, tiene que mantener su posición ya sea hacia afuera o hacia adentro del vástago. Así que esta configuración no es del todo correcto. ¿Ok? No es del todo correcto.
Lo estamos haciendo para practicar y verificar los movimientos del cilindro. Entonces, ¿qué, cámara debería utilizar? ¿Qué válvula debería utilizar para configurar un cilindro de doble efecto? Debería utilizar una válvula 5-2 que tenga 5 conexiones, que tenga 2 cámaras. Vamos a buscar esa válvula 5-2. Y esta válvula 5-2, ojo, ya va a tener, aparte de sus 2 cámaras, alimentación neumática para intercambiar posiciones. Ok, borramos esto. Vamos a buscar nuestra válvula 5-2. Válvulas. Válvulas. Vamos a tratar de buscarlo en válvulas de vía de uso frecuente. Este accionamiento ya es neumático, ojo. No es mecánico, es neumático. Muchos dirán, pues, pero acá también se puede solucionar de la siguiente manera, ¿no? Que se hizo una vez, me hicieron también la consulta, antes de seguir avanzando con otra válvula. ¿Qué pasaría, por ejemplo, yo modifico acá y en vez de esfuerzo muscular, pues le pongo este de acá, que viene a ser el selector, el símbolo de selector. Y acá también le pongo el símbolo de selector. Yo puedo simular esto, presiono, y ahora sí se queda enclavado, ¿no? Se queda enclavado, pero ¿qué pasa si presiono ahora el otro lado? No se mueve. Tengo que desenclavar uno para que recién se ejecute el otro movimiento. Yo presiono acá y luego presiono la otra válvula. No hace nada. Porque todavía tengo la otra válvula activada. Entonces sería una confusión estar activando, desactivando, activando, desactivando, girando esa llave para que pueda recién ejecutar su movimiento. Lo mismo pasaría acá. Es un tanto confuso. Utiliza el selector, sí se puede utilizar como una válvula de paso del aire. No en este punto, quizás más atrás, ¿no? Que me corte o me habilite el aire de manera general. Ahí sí se podría utilizar, no tanto para el control del cilindro de doble efecto. ¿Ok? Entonces esto lo cambiamos, lo regresamos a su posición. Listo. Buscamos ahora sí lo que es la válvula con accionamiento neumático. Ya no es mecánico, sino neumático. Tenemos neumática direccional triple, 3-2. Esta no necesito. Este tampoco. Esta que dice quíntuple. Ok, quíntuple y 2 vías, o sea, 2 cámaras. Esta de acá. Esta es la válvula que necesito. Ah, pero tiene retorno por muelle. Le vamos a dar el siguiente. Este de acá es. Pero me parece que también tiene retorno por muelle hacia arriba. Y eso yo no necesito. Tampoco necesito 3 cámaras. Solamente 2. Entonces tampoco es. Vamos a seguir revisando. Este tampoco. Válvula de impulso automático direccional quíntuple. Este de aquí es. Sí, este de acá es. Ustedes lo pueden configurar también. En el caso de que no lo encontraran, o por ahí se les hiciera complicado, entonces lo pueden buscar. Ustedes saben, acá tienen lo que es válvulas de vías configurables. Y acá pueden buscar cualquier válvula que diga 5/N, por ejemplo esta. Y lo configuran a su manera. Primero aquí le colocamos lo que viene a ser el silenciador. ¿Listo? Y acá los costados sencillo. Doble clic. ¿Y el esfuerzo qué es? ¿Esfuerzo muscular? No. Mecánico tampoco. Retorno por muelle tampoco. El esfuerzo es neumático. Neumático es este de aquí. Este es una bobina. Este es si tuviéramos ya trabajando con electroneumática. Y este es porque puede ser la combinación de ambos. En mi caso es neumático y acá también neumático. Le damos a aceptar y listo. Tengo una válvula similar a la de arriba. ¿Ven? Es una válvula totalmente idéntica. Listo, entonces ustedes pueden trabajar con cualquiera de ellos. Desconectamos aquí, desconectamos acá también. Bajamos esto un poco. Igual vamos a utilizar estos pulsadores, pero vamos a ubicarlo de una mejor manera.
Damos aquí un poco el zoom para tratar de ayudarnos mejor. Colocamos por este punto la válvula 5.2. Eso sí, tengan cuidado siempre que mueven estas válvulas. Cuando las mueves, no necesariamente la conexión también se va a desplazar. A veces hay que irlo acomodando. Listo. A ver, vamos a tratar de centrar esto. Ya está. Acuérdense, siempre la alimentación, el número menor. La alimentación debería ser este punto y se va a este nodo que sería la alimentación general. Ok, a ver, voy a borrarlo. Voy a ubicar esto un poco más a la derecha. Este nodo también lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque quería conectar correctamente el lado izquierdo de control y el lado derecho también al otro punto de control. Listo. Conectamos la alimentación. Listo. Ya está. ¿Cómo funciona esto? Igual, yo voy a inyectar aire cuando presione, por ejemplo, esta válvula. Cuando presione esta válvula, lo que voy a hacer es permitir, ¿no?, el paso del aire, como hemos estado haciendo anteriormente. Al inyectar aire por acá, este aire empuja a la cámara y van a intercambiarse estas dos cámaras. Y se intercambian. Pero al momento de soltar, igual va a seguir ejerciendo la presión. No es que la cámara va a regresar. ¿Ok? Y eso es lo importante, porque en antes el aire se perdía, o sea, mejor dicho, se liberaba esa alimentación para el cilindro. Y acá, ¿a dónde va conectado? Hacia el otro extremo, pues al otro pulsador. Alimenta también esta entrada neumática y hace que retorne a la cámara inicial. Ahorita lo vamos a ver mejor en la simulación. ¿Cómo va conectado al cilindro? Acá es importante saber que yo al inicio, y casi siempre en la mayoría de ejercicios y proyectos, el cilindro debe iniciar en su posición inicial, ¿no? O sea, con el vástago hacia adentro, tal y como está acá. Entonces, para que el vástago esté hacia adentro, ¿por dónde yo tengo que inyectar aire? Por este extremo. Después ya inyectaré aire por el otro lado para que salga. Pero inicialmente el cilindro debe tener aire por este extremo. Por lo tanto, esta conexión debe ir al punto número 2. ¿Por qué? Porque en su estado natural o en su estado de reposo de esta válvula 5.2, estado natural, el aire que ingresa por 1, ¿ok?, el aire que ingresa por 1 se desplaza hacia el punto número 2. Luego ya cuando intercambia de cámara, el aire que iba por 1 se va a desplazar hacia el punto número 4. Y esta conexión va a este extremo. ¿Ok? Entonces vamos a conectar esto acá y el punto número 2 a la entrada, disculpen, al otro extremo del cilindro. Listo, ya tenemos la mayoría de conexiones, así que vamos a simular y listo. Como mencionamos al inicio, el aire se está desplazando por este punto. Ahora vamos a cambiar el ancho del marcador. Llega a este punto, va por acá y llega hacia arriba. Y ahora sí tengo aire, o sea, no es que el cilindro no le esté llegando aire, sí le está llegando aire y por lo tanto, si yo intento desplazar el cilindro con mi mano, no lo voy a poder hacer. Lo mismo pasaría, ¿qué hubiese pasado si el cilindro, porque muchas veces los embotellados se hacen con los cilindros mirando hacia abajo, ¿no? Porque aquí van a estar ubicadas las botellas están acá y para ponerle lo que viene a ser chapa, pues hay un sistema neumático en la parte superior. ¿Qué pasaría si ese diseño hubiese sido solamente con pulsadores? Como pierde el aire, esto estaría constantemente caído, ¿no?, o hacia abajo. No habría un retorno y por lo tanto no habría nuevamente una fuerza para realizar el sellado. En cambio acá sí. Acá sí hay una fuerza de aire que ejerce hacia adentro para que se mantenga el vástago dentro del cilindro. Recién cuando yo presione este otro pulsador, realiza el intercambio. Quiere decir que ahora sí va a salir con fuerza el vástago hacia abajo. Al salir con fuerza, pues acá realizará el sellado de la chapa. Y aquí en el lado izquierdo ven que está de color azul, quiere decir que constantemente está inyectando aire a este cilindro para mantener esa posición fija. ¿Cómo hago para que retorne?
simplemente presiono ahora el otro pulsador del otro extremo. Y automáticamente regresa, manteniendo eso sí la presión mediante esta válvula 5.2 para que ese vástago no quede libre y no pueda ser manipulado fácilmente o pueda caer por acción de la gravedad si es que estuviese conectado mirando hacia abajo. Teniendo esas salvedades, pues se puede implementar este sistema. Ahora, se estarán preguntando también que puede resultar incómodo estar presionando, ¿no?, a cada momento para hacer ese movimiento. Y es porque todavía no llegamos a un punto en el que esto esté automatizado, ¿ok? Todavía no está automatizado, no estamos utilizando sensores, no estamos utilizando finales de carrera. Así que no se preocupen, va a llegar un momento en el que va a realizar ese movimiento de forma automática. Incluso ustedes van a poder controlar la velocidad del desplazamiento y la velocidad con la cual ingresa. Ok, vamos yendo por partes para que se vaya entendiendo. Partimos solamente del accionamiento de un cilindro de simple efecto, luego analizamos uno de doble efecto, pero que tenía deficiencias con respecto a la pérdida de presión. Entonces, para ello se conecta o se implementa esta válvula 5.2 biestable. ¿Por qué se llama biestable? Y recién mencionamos este punto porque tiene dos formas de cambiar su estado, ¿ok? Mediante, en este caso, el accionamiento neumático. ¿Ok? Sería una válvula 5.2 biestable. Mediante esta válvula podemos ya mantener la presión del aire en el cilindro de doble efecto. ¿Qué pasaría si ustedes quieren agregarle una válvula más? Todavía no lo vamos a hacer automático, eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. Pero podemos agregar la válvula que estaba pendiente. Ah, disculpen, presioné acá. También tiene su este documento de ayuda por si acaso. ¿Ok? Si por ahí alguna válvula no la pueden identificar, tienen acá el tema de las propiedades, que es lo que hemos analizado, pero también tienen la descripción del componente. ¿Ok? Y acá pueden analizar, incluso aparece una figura. Vamos a dar un ratito a quitar un poco el zoom. ¿Ok? Cualquier componente que ustedes no entiendan correctamente, clic derecho, descripción del componente. Algo similar a lo que tiene el AdView, por ejemplo. También con el sistema de ayuda. Y todo esto está en español. La versión que les he pasado está en español. Aquí pueden revisar toda la información que tienen detallado. Y en la parte de la derecha, pues está también una lista de actuadores o elementos similares que pueden ir revisando. ¿Ok? Está toda la información acá para que ustedes puedan revisar. No vamos a llegar a ver todas las válvulas, es cierto, son bastantes tipos de válvulas. Vamos a ver las más conocidas, las que más se utilizan dentro de los proyectos de neumática. ¿Ok? Tienen esa opción para revisar la ayuda. Entonces, agregamos una válvula más y con esto ya finalizamos y les doy un tiempo para que ustedes puedan implementarlo y en el caso de que tengan algunos inconvenientes o errores, pues tratar de solucionarlo. Voy a eliminar los nodos de alimentación en la parte inferior y voy a colocar, o incluso puedo duplicar esta válvula, pero modificando, ojo, modificando aquí lo que viene a ser el accionamiento. Le voy a poner que sea selector. ¿Ok? Y mencionamos antes que quizás le añadíamos una llave de paso. Vamos a colocar esa llave como control general del aire. ¿Ok? Conectamos este punto, conectamos este. Y aquí la alimentación ya no va a depender, ojo, ya no va a depender directamente de la unidad de mantenimiento, sino primero va a pasar de la unidad de mantenimiento a este selector. De aquí recién se va a repartir. Este punto y a este punto. Entonces, si yo simulo, puedo presionar esto, no va a ejecutar ningún movimiento. ¿Por qué? Porque el aire lo estoy reteniendo en este selector. Este selector está reteniendo el aire. Recién cuando yo lo libere, o en este caso gire, el selector permitirá el paso del aire. Ya podré realizar los movimientos necesarios para ese cilindro de doble efecto.
Paramos la simulación para que sea mucho más fácil realizar las conexiones. Vamos a pausar hasta este punto, lo que viene a ser la grabación para que ustedes puedan también realizarlo y verificar si es que todo está correcto.